mensaje en labios de nuestro pastor, presbítero David Cruz Gutiérrez, denominado Renovando nuestro compromiso. Como primer domingo del Año Nuevo, quisiéramos invitarlos efectivamente a renovar nuestro compromiso con Dios. Y durante este mes de enero quisiéramos enfocarnos en este concepto de renovación. Podemos renovar nuestros votos, podemos renovar nuestro servicio, podemos renovar nuestra mente, como dice San Pablo, podemos renovar el pacto. Es una buena oportunidad al iniciar el año de renovar nuestros votos con nuestro Señor. Y es que, estimados hermanos, nuestra vida está llena de compromisos. Nuestra vida está llena de compromisos. A lo largo de nuestra existencia establecemos compromisos. Desde pequeños establecemos compromisos. Si queremos aprender a leer, a escribir y a realizar las operaciones matemáticas que van desde las más sencillas hasta las más complejas, necesitamos comprometernos. Y nos comprometemos con nuestros maestros en las escuelas. Cuando somos mayores, establecemos compromisos de trabajo, compromisos financieros, con el fin de obtener algo a cambio. Esto significa, pues, que toda nuestra vida está marcada por el compromiso, por tareas que cumplir y por privilegios que recibir. Estamos comprometidos en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, pocas veces pensamos en establecer compromisos espirituales. Y de una o de otra manera procuramos sacarle la vuelta o postergarlo porque no tenemos tiempo o porque creemos que no lo podremos cumplir, etc. Pero los compromisos espirituales los vamos entonces postergando. Y por otro lado también nos hemos dado cuenta que Dios siempre está al pendiente de nosotros. Dios siempre tiene compromisos con nosotros y parece que tuviese la obligación de proporcionar ciertos beneficios. Y estos se dan aun y cuando no nos comprometamos con Él. Quizá por eso mismo el compromiso del hombre para con Dios es algo que lo podemos ir dejando pendiente, porque de una o de otra manera sí estamos recibiendo los beneficios de nuestro Dios. En el caso que acabamos de leer, Josué capítulo 24, estaba pasando algo semejante. El pueblo de Dios ha recibido innumerables privilegios y bendiciones. Sin embargo, el pueblo de Dios no había sido íntegro con el Señor. Tenía una doble lealtad, tenía una doble ideología y estaba comprometido con Dios, pero también estaban comprometidos con los ídolos de los pueblos vecinos. De tal manera que había llegado el momento de tomar una decisión. Y bueno, históricamente, el hombre siempre se ha encontrado dividido en su compromiso con el Señor. No ha establecido una consagración, un compromiso radical, completo y total con el Señor. El capítulo 24 de Josué presenta ídolos. Los ídolos son todos aquellos que nos roban el lugar de Dios. Los ídolos son todos aquellos que nos distraen de estar comprometidos con el Señor. Por esta misma razón, entonces, Josué, el guía del pueblo de Dios,
y antes de morir, exhorta a todo el pueblo a llevar a cabo un compromiso serio con el Señor. Josué sabía que su tarea no había terminado, que era necesario presentar al pueblo ante Dios y renovar el pacto entre Dios y su pueblo. Capítulo 24 de Josué entonces nos habla de una renovación de compromisos, renovación del pacto. Hay que ratificar el pensamiento, la ideología, las acciones del pueblo. Y Josué sustenta la renovación del compromiso en todo lo que Dios ha hecho con este pueblo. Es interesante que lo primero que hace Josué es convocar al pueblo. Luego eleva una oración a favor del pueblo. Y enseguida Josué, de manera prolongada, le cuenta al pueblo la historia que Dios ha realizado con ellos. En el capítulo 24, al principio, en el versículo número 3, por ejemplo, dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Luego en el versículo 5 dice: y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hizo en medio de él. Saqué a vuestros padres, yo os introduje en la tierra de los amorreos. Y en el versículo número 13 dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Por qué menciono todos estos versículos? Porque Dios es el que ha tomado la iniciativa a favor de su pueblo. La iniciativa no la ha tomado el pueblo. No es el pueblo que busca a Dios. No es el pueblo que busca servir y adorar a Dios. El pueblo estaba perdido. El pueblo estaba alejado de Dios. Y Dios toma la iniciativa, de tal manera que busca a Abraham, llama a Abraham: y haré de ti una nación grande. Después, Dios es quien busca también a su pueblo allá en Egipto. Cuando ellos están siendo esclavizados, ellos están en servidumbre, Dios visita a su pueblo y los saca de la esclavitud y los lleva por el desierto y los introduce a la tierra de Canaán. Y luego es entonces cuando dice: os di la tierra por la cual nada trabajasteis. ¿Qué es lo que queremos puntualizar en esta tarde, estimados hermanos? La iniciativa de bendecir al pueblo es de Dios. La iniciativa de preocuparse por el pueblo es de Dios. Cuando los padres de este pueblo, en Josué capítulo 4, servían a los ídolos, es Dios quien los rescató de allá y les dio la bendición de servir solamente a Él. Es Dios quien les hizo heredar las tierras de Canaán. Es Dios quien los puso en casas que no habían construido y comían el fruto de viñas y olivares. Digamos de manera más sencilla, es Dios quien había escogido ser el Señor de este pueblo. Y este mismo Dios les había dado todas estas cosas de manera abundante, como muestra de su gracia y su bondad.
Hoy, estimados hermanos, al iniciar este año 2015, podemos hacer también una memoria histórica de los años que nos han precedido y cómo es Dios quien ha tomado la iniciativa de ser nuestro Dios. Es interesante considerarnos pueblo de Dios, pero no por la iniciativa nuestra, sino por la gracia y el amor del Señor. Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él nos ha guiado de generación en generación, porque Él tiene amor por nosotros, Él tiene misericordia para nosotros, y su gracia nos ha sustentado y nos ha llamado, así como llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así como liberó al pueblo de la esclavitud, de la servidumbre, así como los introdujo a la tierra de Canaán. De la misma manera, Dios ha sido bondadoso con nosotros. Si estamos aquí es por la providencia de Dios. Si estamos aquí es por la gracia y la misericordia del Señor. Quiero entonces que tengamos presente la iniciativa de Dios para con nosotros. Dios nos escogió, Dios nos eligió y Dios nos llamó para formar el pueblo santo, la nación adquirida por parte de nuestro Dios. Esto es motivo de gratitud, motivo de gozo. Y es entonces, hasta en ese momento, cuando el Señor exige una respuesta de su pueblo. Cuando Josué les muestra las bondades de Dios para con ellos, ha llegado el momento de decidir entre el Señor, sus bondades, su amor y su gracia, o los ídolos de los pueblos idólatras. La lealtad de un pueblo en más de una ocasión ha estado dividida. Recuerda en el caso de Elías, un tiempo después, Elías y Baal, cuando tuvo que Elías también pronunciar: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Algo que desecha la Escritura es la doble lealtad. El Apocalipsis lo menciona: o eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y el Señor Jesucristo dijo: no puedes servir a dos señores, o amarás a uno y aborrecerás al otro, o quedarás bien con este y quedarás mal con el otro. No puedes servir a dos señores. Esto es una premisa trascendental en las Escrituras. ¿Con quién estás comprometido? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a obedecer? Pero desde luego que está sustentada la respuesta que el pueblo debe de darle a Dios. Si Dios es misericordioso, si Dios nos ha guiado, si Dios nos ha guardado, si Dios ha provisto para nuestras necesidades, si Dios nos ha ayudado en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras angustias, si el Señor ha bendecido a su pueblo, nuestra respuesta, sin lugar a dudas, debe de ser una respuesta de entrega total. Por eso Josué se pone como ejemplo y dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Ese versículo 15 del capítulo 24. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué les parece si esta sea nuestra decisión en el año 2015?
No es muy fácil ponerse de ejemplo. Normalmente buscamos alternativas y comenzamos a ver a nuestro alrededor y queremos identificarnos con alguien alrededor. Pero en el caso de Josué, él se pone como ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero animarles para que este año 2015 asumamos este compromiso. Tomemos esta decisión, sustentada en todo el quehacer de Dios a favor de nosotros, a favor de nuestra familia, a favor de nuestra iglesia. Si estamos hasta aquí ahora, es porque la gracia de Dios nos ha sustentado. ¿Cuántos riesgos, cuántos peligros no hemos enfrentado? ¿De cuántas enfermedades no hemos salido victoriosos? Y cuando hemos estado en el duelo y en el dolor, Él nos ha consolado, Él nos ha dado esperanza, Él nos ha dado triunfo. Y recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que todas las cosas nos ayudan a bien a todos aquellos que aman a Dios. Después de hacer entonces el recorrido histórico de Dios para con su pueblo, esta tarde el Señor exige una respuesta de parte nuestra. Escogeos hoy a quién servir. Y el pueblo inmediatamente contestó en el versículo número 21. A Jehová serviremos. Y Josué vuelve a cuestionar la respuesta del pueblo. Y Josué les dice, esa respuesta que han dado es una respuesta que los compromete, es una respuesta que los obliga a servir al Señor, porque si dejareis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Ya lo pensaron bien? ¿Están listos para responder? Porque hay que comprometerse completamente. Hay que consagrarlo todo al Señor. Y el pueblo volvió a responder, a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Entonces dijo Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día. ¿Saben dónde está la respuesta al cumplimiento de nuestros votos? En el versículo 24. A Dios serviremos. Pero no solamente implica el compromiso, servicio. Desde luego que es bien importante el servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Una de las virtudes del pueblo de Dios es el servicio, la disposición, la generosidad, la misericordia, la compasión. Esa es una actitud del pueblo de Dios, servir. Yo creo que todo este año 2015 tendremos grandes oportunidades para servir a Dios, para servir a nuestras familias, para servir a nuestra iglesia. Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos también palabras para pronunciar. Hay muchas maneras de servir a Dios. Renovemos nuestro compromiso con nuestro Dios que nos ha elegido y que ha hecho un pacto con nosotros y que nos ha buscado para ser el pueblo elegido de Dios, para servirle. Pero número 2, y con esto concluimos,
para oír su voz. El versículo 24 dice: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Me parece que cuando no escuchamos la voz de Dios es cuando se contamina nuestro pensamiento, y es cuando luchamos contra los ídolos que nos roban el lugar de Dios y que compiten con nuestro Dios mismo. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, estamos listos para obedecerles en todo momento. Por eso es que este año 2015, como cada inicio del año, les animamos para meditar, para conocer y para escudriñar las Escrituras. Que una de nuestras premisas fundamentales de este año 2015 sea: su voz obedeceremos. Y luego entonces, a Jehová nuestro Dios serviremos. Les animo entonces para que practiquemos, en respuesta a la fidelidad de Dios, estas acciones de manera diaria, y Dios va a prosperar nuestras vidas. Y Dios va a bendecir nuestra entrada y nuestra salida. Y Dios va a bendecir nuestros compromisos familiares, compromisos financieros, compromisos laborales. Todos los compromisos van a ser bendecidos por el Señor. Pero hoy nos comprometamos nosotros de manera espiritual y pactemos con el Señor. A Jehová serviremos y su voz obedeceremos. Que Dios nos bendiga en este día y en este año, y que Dios haga prosperar el año 2015 en nuestras familias. Feliz año y que Dios nos ayude en todo momento. Amén.